que oremos, ¿sí? Este es el momento más importante que tenemos del domingo, cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que te animo a inclinar tu rostro ahí donde estás y vamos a entregarle en oración al Señor este tiempo. Padre amado, en este momento, Señor, te entrego todo lo que vamos a hablar, Señor, que sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, por supuesto. Que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en cada una de las personas que están aquí, Señor, los guíe a comprender tu palabra, nos ayude a entenderla y a ponerla por obra, que es lo más importante. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa libremente un domingo, trayendo a nuestra familia, Señor, sabiendo de que aquí nos iremos con el pan de vida, Señor, el alimento para nuestras almas, que es tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mateo, quiero que abras tu Biblia, Mateo, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Es parte del famoso, conocido y impresionante Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 12, Mateo 7:12, perdón, Marcos 7:12 puede ser, o yo me estoy equivocando. Versículo 13, perdón. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El versículo 21, Héctor, si me ayudas, vuelve a hacer una aclaración muy importante el Señor Jesús, diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al final de todo lo que es el Sermón del Monte, el Señor Jesús hace hincapié. Ustedes saben que si alguien va a hacer un discurso, prepara el final como para cerrar de una manera que la gente oyente pueda entender el mensaje. Y Él está cerrando el mensaje del Sermón del Monte que inició en el capítulo 5 con las bienaventuranzas del Señor Jesús. Está cerrando ese sermón que realmente marcó la historia, donde hay tantas enseñanzas. Y Él explica el Evangelio haciendo comparaciones entre dos cosas: dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos frutos, dos destinos, dos tipos de constructores. ¿Se acuerdan al final que dice: los compararé a un hombre ingenuo y un hombre prudente? Entonces Jesús hace el final de su Sermón del Monte cerrando con este mensaje muy, muy importante para cada uno de nosotros que somos sus seguidores. Porque esto debe estar en la preocupación de cada cristiano, como lo estaba en el corazón del Señor Jesús, que hay dos destinos para cada ser humano, solo dos, no hay uno intermedio: o estar con Él eternamente o estar separado de Él eternamente, siendo castigados justamente por nuestros pecados. Y esta es la preocupación que hay realmente en el corazón, como dije, tiene que haber en el corazón de cada persona que le ama al Señor.
Nuestra intención para la gente, nuestra preocupación para la gente no debe ser que la gente se realice como personas, que su autoestima esté bien alto, que sus finanzas estén ordenadas, que su salud esté en orden. La preocupación de un hijo de Dios para con las otras personas y en especial a nuestro entorno, nuestro primer entorno, que son nuestros hijos, nuestra esposa, debe de ser que su destino sea el cielo. ¿Se entiende? Una vez que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu familia, tus conocidos sean hijos de Dios, vamos a tratar los otros puntos. Por supuesto, debemos ayudarnos, nos dolemos con los que se duelen, dice la palabra de Dios. Estamos ahí con el enfermo, estamos ahí con el necesitado. No quita lo uno lo otro, pero lo primordial en nuestro corazón debe ser el destino eterno de esa persona que está alrededor nuestro. Lo primero, la preocupación más grande que yo como hijo de Dios puedo tener acá delante, parado delante de ustedes, es que lo más probable que en 50 o 60 años, todo lo que estamos acá, vamos a estar delante del Señor. Todos. O 70 años, si vivimos más tiempo, ¿verdad? Y es una gran preocupación la que uno debe de tener. ¿Dónde va a pasar la eternidad esa persona que está sentada al lado tuyo? Esta vida es como neblina, dice la palabra de Dios. Es fugaz, es efímera. Poquito, 50, 80, 90 años que viví en esta tierra. No es nada, literalmente, con una eternidad. No es ni siquiera un punto dentro del océano de la eternidad. Así que, como dije y vuelvo a repetir, nosotros debemos de saber y de estar seguros de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para predicar el Evangelio, para que esa persona que está cerca tuya tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor Jesús en este pasaje de Mateo 7, es como que le hagamos una pregunta a Jesús. De hecho, en Lucas vamos a ver más adelante que esa es la pregunta que incentivó la respuesta de Jesús en el Sermón del Monte. Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y si le haces esa pregunta a Jesús hoy, su palabra te da la respuesta. Él dice que son pocos. Aún dentro de la iglesia, aún gente que profesa ser cristiano, lastimosamente, el día que su vida termine en esta tierra, va a despertar delante del trono de juicio y va a ser condenado justamente por sus pecados, porque ha sido engañado durante toda su vida de creer que era creyente y al final no lo era. Mateo nos dice claramente que va a haber ese tipo de personas gritando y clamando delante del Señor, diciéndole: Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y la respuesta del Señor es una de las respuestas más duras que podemos encontrar en la palabra de Dios. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente profesa ser creyente, pero profesar ser creyente no te hace creyente. Así como que yo diga que soy un pájaro, no me hace un pájaro, ¿verdad que no? Yo debo de estar seguro que el Señor empezó una obra en mí el día de que yo me convertí. De que hubo un punto de inflexión en mi vida, donde a partir de ese punto el Espíritu Santo empezó a morar en mi corazón y empecé a cambiar mi estilo de vida. No por fuerza, sino por una convicción en el corazón de que el Espíritu Santo me hacía aborrecer el pecado y amar la justicia. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de una vida absolutamente sin pecado. Estoy hablando de una intención del corazón en buscar las cosas de Dios antes de las cosas del mundo. Y cuando empiezo y peco, porque vamos a pecar lastimosamente, estando todavía siendo creyentes, sí, vamos a pecar. Pero ¿cuál es la reacción tuya cuando pecas? Esa es la pregunta principal. Cuando pecas, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu mente cuando pecas? Si nadie se entera, no pasa nada.
Y si alguien se entere, te duele y vos decís, se enteraron, qué vergüenza, tengo que pedir perdón, ahí sí me arrepiento, le clamo al Señor porque la gente se enteró de lo que pequé. Pero si nadie se entera de tus pensamientos, la lujuria que hay en tu corazón, la envidia, la soberbia, si nadie se entera de eso, ¿qué pasa en tu corazón cuando pecas? Realmente hay una convicción del Espíritu Santo diciéndote arrepentite, eso está mal. ¿Te duele el corazón cuando pecas? ¿O simplemente lo pasás por alto y te autojustificás? Eso es un peligro. Y hoy yo no vine acá para alentarte o levantar tu autoestima, como dije, hoy vine porque la palabra de Dios nos habla de que debemos de probar nuestra fe. Debemos de estar seguros si realmente hubo un día que el Señor transformó nuestro corazón. Debemos estar seguros de que somos parte del nuevo pacto. Y el nuevo pacto involucra una promesa de Dios que va a cambiar tu corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y ese corazón simboliza la carne porque está vivo espiritualmente. Y ese corazón va a latir con los latidos del Señor. Ese corazón va a anhelar las cosas del Señor y no las del mundo. ¿Ocurrió eso en tu vida? Esa es la pregunta. Hay mucha gente, como dije, que cree ser creyente, pero saliendo de la iglesia, inclusive sirviendo dentro de la iglesia, aún ama las cosas del mundo. Aún se viste de forma sensual tratando de agradar al mundo. Se ríe de cosas que Dios aborrece. Comparte con personas que no le van a edificar, no para compartirles el evangelio, sino para no quedar atrás nada más. Aman las cosas del mundo, caminan como el mundo, se visten como el mundo, ven las cosas del mundo, no hay diferencia. Miran a su alrededor sus amistades, ninguna es temerosa del Señor y ellos pasan desapercibidos en ese grupo. Eso debe llamar tu atención. Hace un análisis, hermano, hermana. Hace un análisis de tu entorno. ¿Sos una luz ahí o sos simplemente uno más? Que los domingos viene a la iglesia o que ora por los alimentos. Esas dos cosas son buenas, por supuesto, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo que si eso es lo único que te hace cristiano, estás engañado. Porque si Dios no transformó tu corazón, aún no sos parte del nuevo pacto. A Jesús le hicieron esa pregunta: ¿son muchos los que van al cielo? ¿Sí? ¿Y cómo Jesús respondió? Voy a volver a leerle ese versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Y hace la comparación porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos. Escuchen bien, cuando Jesús habla de pocos y muchos, Él tiene razón. ¿Sí? Esta no es mi experiencia, esto no es lo que a mí me parece, esto es la palabra del autor de la vida, la palabra de Dios hecho carne. Él está diciendo esto y Él está diciendo que muchos son los que entran por la puerta estrecha y caminan por el camino espacioso. ¿Y cuál es el destino de esas personas? Bueno, el destino es la perdición eterna, el infierno eterno. Y Él después dice que son pocos los que entran en la puerta estrecha, pocos y muchos. El 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Dos comparaciones, estrecha y ancha, espacioso y angosto. Ahora, las dos puertas dicen cielo, ¿sí? Acá no estamos hablando de una religión satanista o personas que yo quiero irme al infierno. No, yo creo que si salís a la calle y le preguntas a las personas, el 100% de la persona te va a decir yo quiero ir al cielo. Pero Satanás es tan astuto que preparó una puerta ancha y un camino espacioso en comparación al camino de vida que es presentado a través de la vida de Jesucristo. La puerta es Jesucristo, el camino se llama santidad, luego de ser transformado por el Espíritu Santo, que es estrecho. Ya no hago las cosas que hacía antes, yo ahora cambié mis prioridades, mis anhelos y mis deseos, por lo cual
No camino en un camino estrecho donde todo vale. Total, Dios es amor. No, camino en el camino estrecho que tiene el tamaño de la Biblia. Este es el camino estrecho. Lo que dice la palabra, yo lo hago. Si la palabra me lo impide, obedientemente yo no lo hago. ¿Se entiende? Y si hay algo que la Biblia no me dice si sí o no, Pablo también dio una respuesta para eso. ¿Qué dice? No todo me es lícito, pero no todo me edifica y tampoco todo me conviene. Entonces el Espíritu Santo va a formar un criterio dentro tuyo para tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios, analizando si lo que vas a hacer, lo que vas a decir, la decisión que vas a tomar te conviene o te eleva o te ayuda a crecer en santidad. Por supuesto que entre esas dos puertas que dicen cielo, solo una es verdadera. Y Jesús aclara cuál es la verdadera. Él es la puerta. En Juan él dice que es la puerta de las ovejas. Porque por ahí, ¿quién entran? Las ovejas. No entra otro animal. Los chanchos, los perros no entran por la puerta de las ovejas. Por la puerta de las ovejas entran las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor escuchan su voz y le siguen. Y tal vez hoy sea el día en que vos escuches la voz de ese pastor a través de la palabra de Dios, no a través de quien esté parado acá predicando. Es a través de la palabra de Dios llamándote, diciendo lo que dice Mateo 7:13, entrad por la puerta, entrad por la puerta, hermano. Y con respecto a las personas, vuelvo a repetir, que van al cielo, la respuesta de Jesús es que hay muchos que no y solo pocos que sí. Hace un análisis con hermano o hermana. Hay veces que hago eso, ¿verdad? Saliendo a la calle o viendo, qué sé yo, un partido de fútbol. Ves 80.000 personas en un estadio y decís, si yo creo lo que dice la Biblia, si yo creo lo que Jesús mismo dice en Mateo 13, la mayoría de esas 80.000 personas que están en un estadio viendo un fútbol, no por hacer eso digo, es por estadística, la mayoría de las personas, si parten de esta tierra hoy, van a ir a parar al infierno eterno. Analizá todas las personas que vos conoces y vas a darte cuenta que esto no es un juego. Lo que hacemos acá no es un juego, no es por cumplir algo por religiosidad. Venimos acá porque le amamos al Señor. Venimos acá porque fuimos transformados por Él y anhelamos estar en su casa, anhelamos estar alrededor de los hermanos, anhelamos servirle a ese que dio su vida por nosotros. No venimos para cumplir y nos vamos ya a vivir nuestra vida otra vez. No, tiene que haber una carga, hermano, hermana, en tu corazón por las personas que se pierden. Debe estar esa carga en tu corazón. Y tal vez aquí mismo haya personas que hoy podemos mirarle y si parte de esta tierra en esta condición de hoy puede ir a parar al infierno eterno. Esto no es un juego, hermano. No estamos acá para jugar. Se trata de almas que se pierden. Se trata de algo que Jesús vino a hacer por nosotros porque nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Se trata de contar a la gente cuál es su condición verdadera y mostrarle cuál es la solución para esa condición pecaminosa con la cual vive, que es la de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Pero lo peor, lo más doloroso es saber que hay personas dentro de la iglesia que piensan que entraron por la puerta estrecha, pero están caminando por el camino ancho. Y ese camino ancho quiere decir que entraste por la puerta equivocada. Porque si entraste por la puerta estrecha, vas a estar caminando por el camino estrecho, categóricamente. Y vuelvo a repetir, ese camino estrecho se llama santificación. La obra que empezó el Señor en vos, el día que te dio un corazón nuevo, Él te va a ayudar a terminarla. Él no te va a dejar solo.
Lucas 13, el pasaje paralelo al Sermón del Monte. Lucas 13, el 22, el 23, perdón, hace la pregunta. Lucas 13, 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Después del estándar que pusiste, Señor, estamos hablando en un contexto que Jesús hizo una prédica. Y al final dicen: espera un poco, Jesús, teniendo en cuenta todo lo que vos dijiste, ¿son pocos los que se salvan? Y en el versículo 25, Él da la continuación de lo que leímos en Mateo. Él dice: después que el padre de familia, y hace una ilustración de lo que va a ocurrir ese día. Y esto no es con el mundo, ¿sí? Esto no es con los que aborrecen al Señor. Esto no es con las personas que aborrecen la iglesia y el cristianismo. Este está hablando adentro de la iglesia. A personas que están sentadas hoy acá o están sentadas en algún culto, en alguna iglesia en este domingo. A ese tipo de personas, esta es la ilustración de ese momento cuando partamos de esta tierra. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta. Imagínense la desesperación de una persona que estuvo en la iglesia, que conoció el evangelio, que no creyó y no se arrepintió, pero que estaba en la iglesia. Y despertarse ese día después de partir de esta tierra, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Sí? Es lo mismo que decía en Mateo 7, ¿verdad? Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. La misma actitud de las personas, porque eran personas que conocían a Él, entre comillas. Pero Él le va a decir lo mismo que Mateo: nunca os conocí. Ahora, ¿quiere decir que Jesús no le conoce a todas las personas? No, no se trata de un conocimiento de quién es la persona. Se trata de un conocimiento salvífico. No lo conocen como Salvador, no lo conocen como Señor. Y Él no le conoce como hijo. Él no le conoce como oveja a esa persona. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No puedo atender al golpeo de mi puerta. Ya es demasiado tarde. Cuando partís de esta tierra, ya no hay misericordia, sino una justa retribución por tus pecados. En el infierno eternamente, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. ¿Se entiende? Ya no hay: Señor, ten piedad de mí. Pasás de esta tierra y te espera solamente el juicio por tus pecados. Pero a los que somos de Cristo, pasamos de esta tierra y el Señor nos recibe. Y nuestros pecados están expuestos ahí también. Pero el Señor dice: yo pagué por ellos. Entra en el gozo de tu Señor. No por tus obras, no porque mereciste, sino porque un día en esta tierra, estando vivo, el Señor cambió tu corazón, reconociste que sos un pecador, que no tenés forma de salvarte a vos mismo, y pusiste toda tu fe, no en creer simplemente que Jesús vino a la tierra, que es Dios, sino pusiste tu fe en que Él es el único que puede pagar por vos, que Él te redimió en la cruz y Él te limpia con su preciosa sangre de todos tus pecados. Por eso podemos entrar al cielo. El 99% de las personas que vos pases, o 95% que vos salgas y recorras tu barrio o lo que sea, te van a decir que son cristianos. Todo el mundo en un país como el nuestro, laico y cristiano, vamos a decir, mayormente las personas te van a decir que son cristianas. Pero como dije, sus frutos muestran otra cosa. Viven como el mundo, aman las cosas del mundo, escuchan la música del mundo, van a lugares que no convienen con el mundo, no se sienten mal cuando pecan. La única diferencia es que vienen a la iglesia los domingos o leen su Biblia de vez en cuando, pero no hubo un cambio genuino en sus vidas.
Pero le preguntás, y dentro del ambiente evangélico inclusive, le preguntás, ¿sos cristiano? Sí. ¿Y por qué decís que sos cristiano? Porque una vez repetí una oración y le dije a Cristo que entre en mi corazón. No estoy diciendo que eso está mal, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es qué pasó después de que dijiste esa oración. ¿Realmente cambió tu vida? ¿Realmente sos una nueva criatura? ¿Realmente tus anhelos son los anhelos del Señor? ¿O simplemente sos la misma persona, solo que ahora cambiaste un poquitito lo que haces los fines de semana? Eso es lo que marca la diferencia, eso es lo que autentica lo que ocurrió hace 2, 3, 20 años atrás cuando repetiste una oración. Lo que autentica es cómo está tu vida hoy. Porque si hoy sigue siendo la misma vida que antes, lo que pasó hace varios años no significó absolutamente nada. Pero hermano, hermana, hoy tenés la oportunidad, si estás con vida, hoy tenés la oportunidad de darte cuenta, examinate a vos mismo y decir, la verdad que estoy engañado, si es esa tu condición. Estaba engañado, pero ya no quiero vivir así. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en vos, eso te lo puedo asegurar. Siempre y cuando vos entiendas tu condición, eso te va a guiar al arrepentimiento. 2 Corintios 13:5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué Pablo va a decir eso a la iglesia? Porque había mucho dentro de la iglesia de Corintios que sus frutos mostraban que no estaban en la fe. Que sus frutos mostraban que nunca fueron transformados. Que su forma de vida ilustraba que el Señor nunca empezó una obra en ellas. Entonces Él le dice que se examinen realmente y pruébese cada uno si está en la fe. En Santiago 2:14, Santiago habla mucho de lo que es la fe sin obras y cuál es la condición de ese tipo de fe. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, dice, ¿a quién está hablando? Al mundo, a los romanos, a Herodes. No, a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Y Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y su vida no muestra esa fe? Y no tiene obras, de eso se trata. Todo el capítulo de Santiago. De que tu fe sea genuina, de que realmente tu fe haya sido una fe verdadera, dada por Dios. Porque esa fe verdadera dada por Dios produce frutos indefectiblemente. No a veces, no en algunas personas, toda persona que nace de nuevo tiene frutos nuevos. Todo árbol bueno necesariamente, y como la palabra de Dios nos dice, va a dar frutos buenos indefectiblemente. ¿Podrá esa fe salvarla? Una fe que dice, yo creo en el Señor, pero su vida no fue transformada, ¿esa fe le puede salvar? No. Tu fe muestra su autenticidad si tu vida la respalda. ¿Se entiende? Y después dice, en el versículo 15 y 16, da un ejemplo, ¿verdad?, de la conducta de un creyente. Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, ser calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también dice, como ese ejemplo que di Santiago dice, la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y después dice en el 18, pero alguno, ahí se va a levantar uno después de leer esta carta y va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras, podemos ser así, mi esposa tiene fe y yo tengo las obras, estamos bien los dos porque somos un equipo. No, no es así. El que tiene fe necesariamente tiene obras, y las obras sin la fe son obras muertas. ¿Se entiende? Una persona que no nació de nuevo y se porta bien y se pone límites, no cree en el Señor Jesús, pero él quiere ser una buena persona, esas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. Deben estar motivadas por un amor al Señor, mi conducta.
No por un miedo al infierno, no por un miedo a la sociedad, no por un miedo a las leyes, sino porque le amo al Señor, no quiero hacer las cosas que al Señor no le agrada. Esa es una obra nacida de una fe genuina. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame, le dice Santiago, tu fe sin tus obras. ¿Cómo me mostrás tu fe si no hay una vida transformada? ¿Cómo me demostrás que crees en el Señor Jesucristo si tu vida nunca cambió? Ese es el desafío que le hace Santiago. Y después le dice, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo te voy a demostrar que yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Por eso soy una nueva persona y por consiguiente mis obras son diferentes. Ya no soy el mismo que era. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amamos las cosas de Dios y aborrecemos el pecado. En el 19 hace la famosa frase, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Fantástico, te paso la mano. ¿Es suficiente eso? No, Santiago dice, hasta los demonios creen eso. No se trata de creer que Dios es uno, no se trata de creer ni siquiera solamente de que Jesús es el Señor y Salvador. Se trata de confiar en Él para tu salvación. Esa es la diferencia, eso es lo que los demonios no hacen. Y Jesús sigue diciendo en Lucas 13, el 26, mostrando la reacción de las personas. Entonces, dice, comenzaréis a decir, pero espera un poco, Señor, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿Se dan cuenta que esa es una frase que puede decir cualquiera de los que estamos acá? Señor, yo participé de la Santa Cena, me acuerdo bien, varias veces. Señor, yo estaba en los cultos, escuchaba las prédicas, leía la Biblia a veces, oraba siempre. Hacía todo eso, Señor. Y el 27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sos. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y acá Jesús en el versículo 28 nos muestra la naturaleza del lugar de donde esas personas van a ir. Cuando Jesús le dice apartados de mí, hay un destino al cual ellos tienen que ir. Y Jesús no habla mucho de lo que pasa dentro del infierno, ¿sí? Pero acá nos da un poquitito las reacciones de las personas. ¿Nunca te preguntaste qué será que están haciendo la gente lastimosamente que partió de esta tierra y fue parar al infierno? Jesús no nos da un panorama claro y completo de eso, pero sí nos da dos tipos de reacciones de gente que están dentro del infierno. En el versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto. ¿Por qué el llanto? Porque hay dos diferentes tipos de personas en el infierno. El llanto se trata de personas que escucharon el Evangelio y no creyeron, no confiaron en Jesús, no se arrepintieron de sus pecados y fueron al infierno. Son la gente que le decía Señor, Señor, en los ejemplos que dio Jesús en el Sermón del Monte. Son la gente que golpeaba la puerta luego de que esa puerta ya estaba cerrada. Ese tipo de gente, esta es su reacción. Señor, por favor, llorando, no van a tener lágrimas, no se le va a acabar las lágrimas para llorar toda una eternidad por lo que han desperdiciado en esta tierra, la oportunidad de una salvación. Señor, ten piedad de mí, desesperados en el infierno, desesperados con la conciencia acusándole de que un día tuvieron la oportunidad y la rechazaron, estando acá en la tierra. Van a llorar y van a clamar por misericordia, una misericordia que ya no está disponible en el infierno. Y después está el crujir de dientes. Estas son las personas, el crujir de dientes es una metáfora que usa la Biblia para decir una persona que está con mucha furia, ¿sí? Ese que está así nerviosísimo, con mucho enojo, con mucha ira. Y van a haber gente que va a estar así en el infierno, crujiendo los dientes.
maldiciendo al Señor por toda la eternidad y no dándose cuenta de que están allí porque están pagando por sus propios pecados, de que están allí porque justamente fueron juzgados por esos pecados. Ahora, si sos un creyente, si conoces la palabra de Dios, si conoces el Evangelio, si conoces lo perdido que nosotros estábamos hasta que Él nos rescató, si lees la Biblia y sabes que cada uno de nosotros estábamos condenados al infierno, justamente porque el infierno es una retribución para la vida pecaminosa de una persona. Dios es amor, Dios es misericordia, por supuesto, pero Dios también es un Dios justo y un Dios santo, que va a retribuir a cada uno conforme a su pecaminosidad. La diferencia es, ¿la pagas vos en el infierno o la pagó Cristo por vos en la cruz? Esa es la diferencia. Y si cada uno de nosotros, el Señor determinara que nosotros vayamos al infierno, eso sería totalmente justo. Él estaría usando su justicia y juzgando a la tierra. Y nosotros no tendríamos nada de qué quejarnos. Si conoces la Biblia, si conoces lo que la palabra de Dios dice, que no hay justo ni aun uno, si sabes que vos estabas muerto en tu delito y pecado antes de que Él te redima, si sabes que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, si entendés eso, vas a darte cuenta que si tu destino y el mío es el infierno, vamos a formar parte de lo que están llorando ahí. Y vamos a estar pagando por nuestros propios pecados. No hay injusticia, no hay crueldad, es simple justicia y santa justicia. Por eso los que entendemos la gracia le amamos al Señor. Por eso lo que entendemos de dónde Él nos rescató son los que le amamos a Él y le obedecemos a Él. Y queremos crecer en santidad. Y el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. Nuestro carácter va conformándose al carácter de Cristo. Gálatas 5 se empieza a ver como un espejo para nosotros y anhelamos el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, la templanza. Anhelamos esa característica. ¿Qué es la característica de Cristo? La anhelamos, queremos ser como Él. Y para ser como Él debemos saber cómo Él fue. Debemos leer la palabra de Dios. Y a través de leer como en un espejo la palabra de Dios y conocerle a Él a través de su palabra, Él nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor no nos debe nada. Si el Señor te debiera algo, ya no es gracia. Si vos te merecías el cielo y el Señor simplemente te da lo que vos mereces, eso no es gracia. Eso es un pago por lo que vos mereces. Pero la Biblia dice que Él nos salvó, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, justamente para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. Cuando entendés eso, hermano, hermana, cambia completamente tu forma de ver la vida. Cambia completamente tu forma de ver cada área en tu propia vida. Y cambia completamente la forma en que te examinas a vos mismo. Así que mi anhelo en mi corazón es que hoy puedas hacer ese análisis. El Salmo 51, el Salmo de David, el famoso Salmo de arrepentimiento. Nunca podemos escapar a este Salmo cuando hablamos de que debemos entender quiénes somos y cómo de dónde el Señor nos rescató. Salmo 51, versículo 5. Dice este versículo así: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está apelando al pecado original, a la naturaleza pecaminosa con la cual él nació. Él no está diciendo: Señor, ¿qué culpa yo tengo si Adán pecó y por eso yo soy de esta manera? Él no le está culpando a Dios por su pecado. Él está diciendo, cuando dice esto,
Cuando dice que en pecado me concibió mi madre, tampoco está diciendo que él fue fruto de una relación ilícita sexual. Él simplemente y llanamente está hablando a través del Espíritu Santo y mostrándonos a nosotros que la naturaleza pecaminosa es una realidad. Cuando él fue concebido, ya fue concebido con el pecado original, con una naturaleza pecaminosa. El pecado no es algo que te alcanza cuando tenés 3, 4 años, ahí recién sos pecador, porque ahí recién vos tenés conciencia o lo que sea. No, lastimosamente no, hermano. Y esto no es lo que yo digo, esto es lo que aclara la palabra de Dios. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. El resultado de la conducta de un niño de 2 o 3 años es el resultado de una naturaleza pecaminosa. Nadie le enseña a un niño a pecar, y a mentir. Ellos mienten cuando quieren cubrirse, ellos ocultan las cosas malas. Ellos tienen por naturaleza reaccionar así. Y para vos, papá y mamá, nuestra responsabilidad es corregir eso, es instruir al niño, es decirle que eso no está bien para cambiar los conceptos que ya tiene innato en su vida. Vuelvo a decir, David no le culpaba a Dios diciendo, bueno, ya en pecado yo nací, ¿qué culpa yo tengo? Yo no tengo culpa. Minimizando su pecado. Y esto muestra un poquitito la autenticidad del arrepentimiento de David. La forma en la cual se dirigía al Señor. Él no solo le pedía no solo le pedía perdón por el pecado que cometió, sino él le decía, Señor, no solo perdóname por el pecado, perdóname porque soy un pecador. Porque como sabrán, y es una frase conocida dentro de lo que es nuestro ambiente, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque realmente somos pecadores. Y la única forma de vivir es pecando. Es la única respuesta natural de una persona que no nació de nuevo aún. Es pecar y pecar y pecar. Pero cuando Dios transforma tu corazón, eso cambia. Cuando pecas ya te duele. Y lo único que querés es cerrar tus ojos y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No quiero estar así. Por eso Primera de Juan aclara eso para los creyentes. Le dice, si pecamos, hermano, acércate porque abogado tenés delante del Padre a Jesucristo mismo que intercede por vos y te limpia de toda maldad. Y te limpia de toda maldad. ¿Y cuánto necesitamos eso? Todos necesitamos eso. Aún siendo creyentes, aún llevando muchos años en la iglesia, necesitamos su perdón continuo. El arrepentimiento debe ser no solo por nuestras acciones, ¿sí? Cuando entendemos que somos pecadores, nosotros debemos acercarnos a Dios de esa manera, decirle, Señor, no solo me arrepiento por haber pecado, me arrepiento porque soy un pecador. No solo me arrepiento por los frutos que estoy dando, me arrepiento porque soy un mal árbol, porque eso nos dice en Mateo el Señor Jesús, que el mal árbol da malos frutos. Y las personas que entienden esto no solo se arrepienten por los malos frutos, sino van a la raíz diciendo, Señor, transfórmame, porque yo estoy siendo un mal árbol. Es la única forma en la cual estoy dando malos frutos. Este es el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. ¿Y cómo hago eso? ¿Dónde está la puerta? Marcos 1:15, el versículo que tocó Juan Manuel la semana pasada. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Ya se cumplió el tiempo, compañero. Ya se cumplió el tiempo, hermano, hermana. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado. Escuchaste el Evangelio. Sabes cuál es tu condición. ¿Qué debes hacer con esta información que te di hoy? ¿Qué debes hacer con la información que el Señor Jesús nos dio en su palabra? Vos debes arrepentirte y creer en Jesús como Señor y Salvador. Creed no solo que Él vivió,
sino creed que Él solo te puede salvar, que no puedes salvarte por vos mismo, que necesitas que alguien pague por tus pecados. Y la conversión, hermano, hermana, para todos los que estamos en la iglesia hace mucho tiempo, no es algo que ocurre una sola vez. Es cierto, ocurrió una sola vez, el Señor cambió nuestro corazón, por supuesto, pero eso se debe ir mostrando con nuestras acciones toda la vida que peregrinemos todavía sobre esta tierra. No es que yo tomo una pastilla y ya está hecho, yo ya tomé la pastilla hace 20 años, ya soy salvo, después puedo vivir como yo quiero. No es así, de ninguna manera. Si el Señor cambió tu corazón, tu vida habrá cambiado. Y si no, es porque eso no ocurrió todavía. Vos debes analizar eso. No dejes que haga tu esposa o el pastor o tu líder, hacelo vos hoy. Ve tu corazón y decís, ¿será que hubo? ¿Será que el Señor ya empezó una obra en mí? ¿O me estoy siendo engañado nada más? Sí, yo ya me arrepentí, ya le entregué mi vida a Cristo. Ahora, ¿estás perseverando en eso? ¿Estás buscando la santidad? ¿Anhelás ser como Cristo? ¿O anhelás ser como una estrella de las redes sociales, o Messi, o Cristiano Ronaldo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? El anhelo de un corazón transformado es ser más como Jesucristo. Ese es el anhelo, esa es la diferencia. Y yo no estoy acá para acusarte, estoy acá para exponerte lo que dice la palabra de Dios y que vos puedas hacer ese análisis dentro tuyo, sin necesidad de hablarle a nadie. Hoy tenés la oportunidad de decir, Señor, ¿será que ocurrió eso en mi vida? Y si no, corre a sus pies, corre a los pies de la cruz. Él te va a salvar. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermosa promesa. El Señor no te va a abandonar. Si Él empezó la obra, Él la va a terminar. Ahora, analizá vos si empezó o no esa obra. Eso es lo que quiero que hagas. Empezó, estás creciendo, ya no sos el mismo del año pasado. Amás su palabra, amás conocerle a Jesús a través de su palabra. Te duele cuando pecas y todo lo que dije hace un rato. Si realmente fuiste transformados, ese arrepentimiento y la fe en Jesucristo no es un evento de una sola vez, es tu estilo de vida. Todos los días nos pasamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Todos los días. No es un evento de una sola vez. Es una transformación constante que la Biblia habla como santificación. Conformarnos a la imagen de Jesucristo. En Juan 6:37. Qué hermosa promesa que hace el Señor Jesús. Para todos aquellos que quieren hoy hacer esto. Hoy decir, bueno, yo me acerco, Señor, realmente fui un hipócrita. Toda mi vida estuve en la iglesia, o mayor parte de mi vida estuve en mi iglesia, pero nunca fui transformado. Ya, no sé si hay oportunidad para mí. Escuchen lo que dice Jesús. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué pasa con el que se va a Jesús en esa condición? Arrepintiéndose realmente de sus pecados, genuinamente, y entregándose por completo a la salvación como un regalo para él. Jesús dice, al que a mí viene, el que se acerca en esa condición, jamás él te va a echar fuera. Sus brazos siguen abiertos, aguardando que sus ovejas se acerquen al llamado que hace él como pastor. Y hoy tal vez sea la última oportunidad de alguno de nosotros de hacerlo. Por eso hay un quebrantamiento en mi corazón, así como lo hay en el del Señor Jesucristo, que hoy escuches el mensaje y no endurezcas tu corazón, como dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice ahí,
En Isaías 28, versículo 16, este es el versículo que tomó Pedro para esta palabra. Y escuchen lo que dice: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Y es muy importante esta frase que usa Pedro. Ustedes saben que para hacer un piso, si vamos a empezar a hacer un piso acá, ¿dónde se pone el primer piso para marcar las líneas? En el ángulo. Ahí se pone, y a través de ese piso que esté bien puesto en el ángulo, se edifican los demás. Si yo empiezo poniendo acá mi cerámica, va a ser un desastre después de todo, ¿verdad que sí? Por eso se pone en el costadito. Y Pedro está hablando de eso. Jesús fue puesta como la piedra angular. A través de Él marca la línea de hacia dónde debemos de crecer. En específico su iglesia acá. Y dice: pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. ¿Cómo no? Y el que creyere en Él no será avergonzado, no será defraudado, no será engañado. Hermano, hermana, si creíste en Jesús, todas las promesas de la vida que va a venir se van a cumplir categóricamente. Pero qué tristeza para la gente que está siendo engañada. Qué tristeza para que la gente que no le tiene al Señor como Señor y Salvador, que no ha nacido de nuevo. En ese día, cuando abran sus ojos, van a estar engañados, van a darse cuenta que fueron vilmente engañados. El Señor nunca te va a decepcionar, nunca te va a defraudar y nunca te va a engañar, porque Él es la verdad. Él dice en su palabra que a todos los que creen en Él los trae a Él. Somos hijos de gloria. Él conoce a sus ovejas. Él llama por su nombre a sus ovejas. Así le conoce. No como un grupo de ovejas, sino con el nombre de cada una de ellas. Él nos guía, Él nos pierde ninguna. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Romanos 8. Quiero que te pongas de pie ahí para finalizar. Y analices. Este es el tiempo, ¿sí? Esto no es algo que lo hacemos para cumplir con un cronograma. Yo quiero que sea algo genuino en vos. Que puedas cerrar tus ojos ahí, solamente por motivo de que no te desconcentres si alguien se para, porque habrá una razón para eso. Que cierres tus ojos y veas dentro tuyo y hagas lo que dice Pablo en Corintios. Analices, te examines realmente. ¿Estoy en la fe o estoy siendo engañado? Y esta noche, cuando pongas tu cabeza en la almohada, te puede hacer la pregunta realmente: ¿estoy entre los muchos o soy parte de los pocos? Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es oportuna, Señor. Siempre es oportuna. Gracias porque cada uno de nosotros necesitamos oírla. Acá no se trata de ser malo o ser duro, sino que debemos de hablar en amor, pero hablar la verdad. Y esta es una verdad que muchas veces pasamos por alto, tal vez, o no nos explicaron bien. Bueno, el Señor a través de su palabra nos explicó bien esta noche que no debemos estar engañados, que si nacimos de nuevo debemos llevar frutos, que la rama que no lleva fruto es porque no está conectado a la vid. Si no estoy llevando frutos dignos de arrepentimiento o frutos que muestren un arrepentimiento genuino, hoy el Señor te dice: entrad por la puerta estrecha. Hoy, entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la llave para entrar por la puerta estrecha? Tu arrepentimiento genuino y poner toda tu confianza de tu salvación en el Señor Jesús y en su obra redentora en la cruz. Saber que lo que estaba haciendo Jesús en la cruz era pagar por tus pecados y por los míos. Es saber que la ira de Dios que fue derramada sobre Jesús la merecías vos y no Él. Pero Él en su infinita misericordia y gracia tomó tu lugar en esa cruz y absorbió
todo. Ninguna gota quedó en la copa de la ira de Dios. Él la tomó por completo por vos y por mí. Necesitas creer eso. Necesitas creer que Él resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos 40 días después. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por vos y por mí cada vez que pecamos. Si crees eso, si no confías en vos mismo para tu salvación y pones toda esa confianza en la obra de Cristo y decís: Señor, gracias por tu salvación. Yo no la merecía. No merecía por ninguna manera que me salves. Merecía la justa retribución por mis pecados. Pero vos tomaste mi lugar en esa cruz. Pagaste por mis pecados. Compraste mi vida con sangre. Y con esa misma sangre me limpiaste de todo pecado y me hiciste acepto al Padre. Si crees eso y lo decís en fe delante del Señor, el Señor te va a dar de su Espíritu Santo. Va a transformar tu corazón y a partir de hoy vas a ser una nueva criatura. El Señor va a poner anhelo en tu corazón de leer su palabra como un alimento diario. El Señor va a poner en tu corazón el anhelo de orarle a Él, de clamarle a Él, de cada situación de tu vida entregarle a Él, confiar en Él y estar sometido a su autoridad por completo. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Te bendecimos, te amamos. ¿Cómo no hacerlo, Señor, si nos salvaste? Si eres nuestro Salvador. Te queremos servir. Queremos someternos a ti de voluntad propia, a tu señorío, porque es lo menos que podemos hacer. Te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.